Hola, muy buenas a todos. Bueno, esto es una pequeña ayuda que intento os sirva para preparar los temas de la asignatura para el examen. Habéis tenido que recibir todos por correo electrónico los contenidos mínimos de la asignatura, que son los que aparecen en la página web en formato PDF, pero a los cuales me he permitido subrayar aquellos aspectos o aquellas cuestiones que son más importantes y sobre las que tenéis que prestar especial atención a la hora de preparar los temas. Si vemos el tema 1, veis que vamos a hacer un breve repaso a lo que supone la psicología como rama del pensamiento científico, como rama de la ciencia. En primer lugar, hablamos de una definición de psicología. Os daréis cuenta que os he subrayado allí que no hay una única definición de psicología, sino que hablamos de psicologías, porque, como casi todas las ramas de ciencias, no hay un pensamiento único, no hay una teoría única que resuelva todos los problemas. Entonces todavía tenemos varios modelos teóricos que resuelven mejor o peor algunos de estos problemas, con lo cual depende de la rama de la psicología con la que nos estemos trabajando: conductismo, cognitivismo, gestal, psicología de la forma o psicología gestáltica. Vamos a encontrarnos distintos enfoques, distintas definiciones. No obstante, sí que veréis que hay algunas cuestiones sobre las que todos nos hemos puesto de acuerdo. Por un lado, es importante ver cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, qué tenemos detrás en la historia de la psicología. Y tenéis allí pues un primer acercamiento etimológico del significado de la palabra, que, como veis, viene de estudio del alma, psique, como alma, entendida como lo que da vida al cuerpo. Es decir, no tengáis el concepto de alma de las religiones monoteístas, de las religiones, en concreto la cristiana, como esencia divina, sino el concepto de alma como cualidad que nos da la vida. Si retrocedemos, veréis que en la Grecia clásica se plantea por parte de los dos grandes padres de la cultura occidental, puesto que todos somos hijos del pensamiento griego, Platón y Aristóteles, y cada uno de los dos tiene un concepto de alma, pero simplemente para que os hagáis una idea del diferente enfoque de lo que quiere decir alma en un sentido o en otro, tanto para Platón como para Aristóteles, nosotros teníamos tres almas. En el caso de Platón teníamos el alma irascible, el alma concupiscible, que era la que anhelaba satisfacción de sus deseos, entre ellos el sexual, y el alma racional, que era la que tenía las cualidades de pensamiento superior. En el caso de Aristóteles también había tres almas, pero era alma vegetativa, era un alma que tenían plantas y animales; alma sensible o sensitiva, que tenían animales y el hombre; y el alma intelectiva, que sería la que tendría el hombre, que sería la que nos daría lugar al pensamiento. Por eso el acercamiento es distinto. En todo caso, si veis que hay un modelo, un pensamiento dualista, cuerpo y alma. Pero no penséis que es único, es decir, que todo el mundo tiene ese pensamiento dualista. También tenemos monistas, o pensamiento de que solo hay cuerpo y, como tal, todo se explica a través del cuerpo. Nada, no necesitamos ninguna otra esencia posterior para explicar nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos avanzando, veremos los primeros pasos, las primeras corrientes que van dando lugar a la conformación de la psicología como ciencia. En realidad tiene un siglo de antigüedad como tal. Podemos situarnos a finales del siglo XX
perdona, sí, finales del siglo XIX, y en ese momento, si queréis, la corriente psicológica que está más o menos funcionando, que sería el estructuralismo, con su modelo de pensamiento, que sería la introspección, pues como algo bastante farragoso, bastante dificultoso de trabajar con ello, eran enfoques mentalistas. Y a principios del siglo XX surge el primer modelo, digamos, que es más científico por aquello de que intenta basarse sobre todo en el método científico, en el experimento como manera de construir conocimiento. Y estamos hablando del conductismo, que centra todo su modelo de estudio en la conducta y en cómo el ambiente influye en los animales y en los individuos. Este es el modelo que triunfa aproximadamente hasta mitad del siglo XX, hasta los años 50, 60, en los que sus carencias empiezan a ser importantes, empieza a tener muchos fallos, y apoyados un poquito por la revolución informática que se produce en aquella época, aparecen los modelos cognitivistas, que son ya unos modelos que intentan explicar el cerebro haciendo similitudes con el funcionamiento de los ordenadores, que hay que hablemos de memoria, de atención, en fin, de toda una serie de procesos y estructuras mentales que estos modelos desarrollaron, explicaron y todavía en nuestros días se aplican con bastante acierto. Sin embargo, también tienen o tuvieron un problema en su momento, y es que no supieron explicar muy bien cómo conseguimos nosotros comprender las cosas. El problema de la comprensión, que evidentemente no tienen los ordenadores. Un ordenador puede saber muchas cosas, puede tener muchas cosas almacenadas, pero no entiende nada. Y este problema no lo supieron resolver bien. De ahí que cuando hablemos de definición de psicología, pues nos vamos a centrar sobre todo en aquellas cuestiones que todos los modelos de la psicología aceptan como parte de la ciencia, como parte de la misma. Entonces vamos a hablar de conducta, estudio de la conducta, vamos a hablar estudio de los procesos cognitivos, vamos a hablar estudio de cómo el cuerpo hace que esos procesos cognitivos funcionen, eso es fisiología, y vamos a hablar también del propio cuerpo, eso sería psicobiología. Entonces, aquí tenéis desarrolladas todas estas ideas, ¿de acuerdo? En cuanto a los enfoques de la psicología actual, leeros básicamente un poquito por encima el enfoque conductista, el de las conductas, que es el primero que dio un modelo de aprendizaje. Yo estimulo a los organismos de una manera determinada y hago que frente a determinados estímulos respondan de una manera determinada, aprendan a responder de una manera determinada, ¿de acuerdo? El enfoque posterior, que es los enfoques cognitivos, que ya hemos dicho que son de la segunda mitad del siglo XX. Estos también estudian las conductas, pero estudiando los procesos mentales que hay detrás de estas conductas. Es decir, entre el estímulo y la respuesta, pues colocan unos procesos mentales que hay dentro del organismo, que son los que explican cómo se producen esas conductas. Y sobre todo, ya os he comentado un poquito el símil del ordenador. Después, el enfoque psicodinámico, con su teoría psicodinámica de Freud, que ya os he comentado que no se puede considerar conocimiento científico puramente porque no es contrastable. Es decir, Freud hacía interpretaciones de sueños pues dando imágenes alegóricas a los sueños. Decía que lo que soñábamos una cosa, que era el contenido explícito del sueño, pero que ese era distinto de lo que quería decir ese contenido. Y esas explicaciones evidentemente las dio él, no se pueden comprobar de ninguna manera, por lo tanto, es decir, en realidad no es conocimiento científico, sin embargo tuvo mucha importancia y todavía hay muchos, sobre todo médicos, que hacen tratamiento psicodinámico, tratamiento desde el punto de vista freudiano, o como se les llama ahora, o como se les llama
psicoanalistas, es decir, todavía hay bastantes, ¿no? Y por último, el enfoque humanista, con su figura fundamental, que es Carl Rogers, que es un enfoque muy extendido, quizás por ser con el ecológico de los enfoques que mejor resultados están dando, sobre todo en el tratamiento, en las terapias, y por ser un enfoque además que desde un punto de vista ético respeta muchísimo la libertad individual de cada persona. Después tenéis que aprender la diferencia entre psicología básica, que sería aquella que busca describir y explicar, digamos, sería la teoría básica, y la psicología aplicada, que es aquella que busca resolver problemas en ámbitos determinados. Como ramas de la psicología básica, pues la psicología general o la experimental, o la psicobiología, psicología evolutiva o la psicología social, crear conocimiento, y como ramas de la psicología aplicada, pues estaríamos hablando de la educativa, de la psicología clínica y de la psicología del trabajo, de la psicología industrial, vamos a llamarla como queráis. ¿De acuerdo? Y por último, pues ver un poquito los principales métodos de trabajo en psicología. Los estudios según su duración, estudios longitudinales, son estudios que se desarrollan a lo largo de un tiempo determinado, pueden coger a un grupo de personas desde que nacen hasta los 10 años, hasta que cumplen 10 años, o 15 o 20, y ver cómo evolucionan, o los estudios transversales, que cogerían un grupo de personas de muchas edades en un momento determinado, en una época de su vida. Y después los métodos de trabajo más importantes, pues que hablaríamos del método descriptivo, que se utiliza sobre todo al principio de una investigación para entender lo que está ocurriendo, y sus principales técnicas serían la observación, el estudio de caso, las encuestas. Aquí os he hecho algunas notas que podéis ir viendo, que simplemente aclaran un poquito alguna cuestión. Por ejemplo, en este caso, que son métodos que se utilizan al principio de una investigación. El método correlacional, que aquí lo tenéis el último, el método correlacional intenta establecer relaciones entre las variables, qué variables están relacionadas unas con otras, ¿de acuerdo? Sin averiguar quién depende de quién, simplemente si están correlacionadas, si tienen relación una con otra, si al aumentar una aumenta la otra, o viceversa. Y por último, el método experimental, que digamos el que ya pretende construir conocimiento. En el método experimental, normalmente lo que se hace es establecer una hipótesis de trabajo. Vamos a suponer que el dormir bien mejora nuestro rendimiento en los exámenes. Esa sería la hipótesis de trabajo. Aquí tenemos una variable que depende del dormir bien, que sería el resultado en los exámenes, una variable independiente, que sería el dormir bien, y tenemos que ver si realmente influye una en la otra. ¿Cómo? Pues evidentemente variando la variable independiente sobre un grupo de personas y viendo cómo varían los resultados. Pero es imprescindible en este método también tener siempre un grupo sobre el que no se hace ninguna variación, que está en las mismas condiciones que el grupo experimental, que se llama grupo de control, y que es el que permite ver que efectivamente el cambio se debe a nuestra manipulación de la variable, no a un cambio aleatorio o a un cambio casual o al azar que se produzca en un momento determinado. Y normalmente el método experimental lo que hace no es intentar demostrar la variable independiente, es decir, que en este caso no intentaríamos demostrar que el sueño o el dormir bien mejora el rendimiento de los exámenes, sino que lo que intentaríamos demostrar es lo contrario, que no lo mejora. Es decir, intentaríamos demostrar la tesis contraria, ¿no? Si no lo conseguimos, quiere decir que la tesis que nosotros hemos planteado en principio funciona hasta que otro científico o grupo de científicos demuestre lo contrario, y esa es la contrastabilidad
del conocimiento científico. Y más o menos para esto es para lo que da este tema. Gracias por vuestra atención.